Sin más, para continuar con nuestro programa, ya tenemos en sala a nuestro siguiente expositor. Me voy a permitir presentar al siguiente ponente. Con nosotros el doctor Paul Cárdenas. El doctor Cárdenas es profesor del Instituto de Microbiología de la Universidad de San Francisco de Quito. También es profesor adjunto de la Universidad de Carolina en Chapel Hill, en Estados Unidos. Es médico graduado de la Universidad Central del Ecuador. Tiene un máster en microbiología por la Universidad de San Francisco de Quito, máster en medicina nuclear y también pues un doctorado en un PhD en genómica microbiana del Imperial College de Londres. El doctor Cárdenas nos va a presentar el día de hoy variantes de preocupación en el Ecuador y futuras perspectivas. Doctor Cárdenas, bienvenido, la sala es suya. Usted puede ya activar su micrófono, su cámara e iniciar a compartir su presentación. Bienvenido. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto presentarles justamente estos análisis que estamos realizando sobre lo que es el análisis de las variantes genómicas de este virus aquí en el Ecuador y obviamente cuáles son las implicaciones que tienen. Daniel nos acaba de especificar justamente la importancia de ahora de analizar estas variantes. No solo saber que una persona tiene SARS-CoV-2, sino a nivel epidemiológico y para la salud pública, de saber qué variantes están circulando para tomar decisiones. Obviamente esta es una herramienta muy, muy importante que desde el inicio de la pandemia nosotros tratamos de promocionar en relación a que resaltar sobre todo su importancia en tomas de decisiones. Desde que han surgido estas variantes, desde enero de este año, ha cobrado obviamente una importancia trascendental en relación a la toma de decisiones, saber qué variantes están circulando, por dónde ingresan, qué nivel de contagiosidad tienen, ya que tienen implicaciones epidemiológicas para esperar casos, pero también relacionados con la vacunación, que es obviamente una de las medidas importantes que se toman para tratar de controlar la transmisión del virus. Bueno, es importante tomar en cuenta que este genoma de este virus SARS-CoV-2 es un virus de ARN de cadena simple, sentido positivo. ¿' quiere decir esto? Que directamente si entraría este ARN, actúa como un ARN mensajero, incluso en el segmento 3' tiene una cola poli-A, como cualquier ARN mensajero, y se replica sobre todo en el citoplasma de las células, tiene sobre todo lo que es un ciclo lítico, es decir, no se inserta en el genoma, no tiene latencias, no tiene otros tipos de replicación viral, sino entra y directamente hace un ciclo lítico en las células a través de esta proteína, se pega de esta proteína que todos la conocen, que es la proteína spike o de la espiga o la proteína S. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que, bueno, como todo virus, su genoma codifica para proteínas que son estructurales, como esta S, E, M y N, que están muy relacionadas a estas con la estabilidad de la nucleocápside, de esta envoltura lipídica, proteica que tiene el virus, pero también codifica para estas proteínas que se llaman non-structural proteins, las cuales le ayudan al virus a replicarse dentro de lo que es el citoplasma de la célula huésped. Sin embargo, lo importante también es que ayudan en la replicación, en la defensa contra los antivirales naturales como los interferones. También tiene un corrector de errores y eso es algo importante que hay que recalcar. Al ser un virus de ARN, normalmente esperamos que tenga una tasa de mutación bastante elevada. Sin embargo, la tasa de mutación no es tan alta debido a que tiene un corrector de errores de este virus. Antes se pensaba que el virus normalmente cada 2 semanas se observaba una mutación en alguna parte del mundo. Ahora encontramos que esto se ha acelerado, el nivel de mutaciones, y se encuentran hasta una cada semana en cualquier parte del mundo. Es tan interesante
que los análisis de secuenciamiento del virus, que ya han secuenciado, se han secuenciado más de 3 millones de virus a nivel mundial. Esto es algo que no tiene par en la historia de la humanidad, el haber secuenciado, el haber analizado genéticamente un microorganismo de manera tan intensa. Hay ya 2 millones de mutaciones reportadas. Entonces, claro, hay que tomar en cuenta que muchas de estas mutaciones, la mayoría de veces, no producen un efecto importante en el virus y desaparecen, pero otras sí se quedan. Es importante tomar en cuenta que nosotros tenemos en la historia otros coronavirus que lo que han producido es mediante zoonosis, es decir, saltan de animales hacia el humano, producen infecciones. La mayoría de las veces estos virus, después de producir una infección epidémica, lo que han hecho es quedarse de manera endémica, es decir, dar pequeños picos, pequeños brotes de contagio. También estos virus, la mayoría de veces lo que causan son son enfermedades de vías respiratorias altas, bastante leves. Pero es importante, y aquí les voy a hablar de esta OC43. Al parecer es el origen de este virus OC43, que es un coronavirus identificado en vacas y por eso es la C de Caus. Saltó a los humanos más o menos en los años 1800 y una de las cosas interesantes es que obviamente en esa época no había registros de virus, todavía no se descubrían que existían estos virus, no había microscopios electrónicos, no se hacían estas técnicas de filtración, recién a finales de 1800 se hacía esto. Pero lo interesante es que una epidemia que hubo en Europa en esos años se cree que fue o se creía que era causada por influenza, por la sintomatología. Sin embargo, ahora cobra expectativa de que tal vez lo que pasó en esa epidemia fue que este coronavirus justamente saltó a los humanos en los 1800. Y claro, ahora ha perdido su virulencia y sobre todo lo que hace es producir síntomas respiratorios leves. Este es un beta coronavirus, igual que el MERS, igual que el SARS, igual que el SARS-CoV-2. Y claro, estos otros como el SARS y el MERS, que fueron identificados ya en este siglo y tuvieron huéspedes amplificadores, todos estos se originaron en los murciélagos, estos virus, y después saltaron a los humanos, produjeron enfermedades graves. Y claro, si es que un virus produce sintomatología grave, de manera más rápida, es más difícil que se vuelva contagioso, sobre todo para crear estas pandemias o estas epidemias muy grandes. ¿Por qué? Porque un virus que normalmente causa epidemias o pandemias es aquel que en algunas personas desarrolla enfermedades graves, pero en otras llega a desencadenar simplemente síntomas respiratorios leves, o pasar incluso con personas asintomáticas. Y justamente este SARS-CoV-2 tiene esta tormenta perfecta, es decir, en algunos causa enfermedades graves, en otros puede pasar asintomático. El origen, seguramente me van a preguntar ustedes, lo más probable es que saltó desde animales hacia humanos. El que fue construido en un laboratorio, eso ya está totalmente descartado en un 99,9%, que fue accidentalmente encontrado en un laboratorio de un origen natural y se escapó. Es muy difícil también, pero todavía no se ha podido descartar esta hipótesis. Sin embargo, la más plausible, según la evidencia, es que tuvo un origen natural, debido a que en Wuhan, en finales del 2019, ya se encontraban por lo menos 2 diferentes variantes, es decir, ya este virus estaba saltando a los humanos. Una de estas desapareció, otra de estas es aquella que originó la pandemia que estamos viviendo. Y claro, cuando nosotros pensamos en esto de mutaciones, podríamos pensar que algunas regiones al virus le conviene mutar más que otras para ganar alguna habilidad. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que según la evolución, si vamos a las teorías de la evolución de Darwin, existe algo que es que las mutaciones se dan al azar. En cualquier parte del genoma
tiene las mismas probabilidades de sufrir mutaciones que en otra. Sin embargo, la selección natural es aquella que filtra aquellas que tienen una utilidad importante del virus o por lo menos que no son nocivas para el virus. Y esto justamente es lo que vemos aquí. En algunos sitios del genoma encontramos mayor número de mutaciones que en otros. Por ejemplo, en el gen que codifica para la proteína S, encontramos gran número de mutaciones. Y obviamente esto tiene una relevancia importante en relación a vacunas, como podemos escuchar ahora, la funcionalidad, la transmisibilidad, pero también algo muy importante que no hay que descuidarse y que venimos de igual promoviendo esta idea desde el inicio de la pandemia, que es el diagnóstico. Recordemos que los PCRs, que sigue siendo el método más utilizado para confirmar una infección por COVID-19, lo que usa es sondas que se pegan a sitios específicos de estos genes. Pero ¿qué pasa si estos mutan? Ya no se van a pegar tan bien. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Siempre en medicina a mí me enseñaron y les enseñaron a ustedes que lo que se trata es a un paciente, no a un examen, y eso es importante también tomar en cuenta cuando vemos PCRs que pueden ser falsos negativos incluso. ¿Cómo se originan estas variantes? Las variantes se originan como si fuera un camino. Existe, ¿no es cierto?, el camino principal, pero van habiendo divergencias de este camino principal y estas divergencias a su vez van teniendo más o menos divergencias y algunas aparecen de forma más temprana y otras de forma más tardía y algunas, justamente por lo que les mencioné de la selección natural, llegan a desaparecer, ya que no llegaron a ser populares en realidad, no llegaron a tener una ventaja, entonces desaparecen en una población en específico. Entonces, justamente así es que se originan las variantes y claro, los promotores de estas teorías de la conspiración piensan que nosotros nos estamos inventando las variantes, que va pasando el tiempo y nos vamos inventando variantes, pero no, vamos encontrándolas en realidad como un investigador en genómica microbiana es como ver una película de la evolución en vivo, en realidad. Cada semana encontramos algo diferente y tenemos que darle sentido justamente a la información que nosotros vamos encontrando. Y claro, todas esas variantes lo que han producido es que se formen estas agrupaciones como árboles genealógicos del virus, que se denominan estos árboles filogenéticos. Es decir, se agrupan los virus mientras más parecidos están más cerca o están en la misma rama o en el mismo clado. Y obviamente, como va pasando el tiempo, va obteniéndose una mayor divergencia. Aquí están los virus originales que salieron de Wuhan y miren toda la divergencia que se ha encontrado hasta el momento y por obvias razones las variantes de interés o preocupación juegan un papel protagónico ahora en relación a tener evidencia de ser más contagiosas o de tener o ser sugestivas de escapar a la respuesta inmunitaria. Como lo dijo Daniel Gama, por ejemplo, algunas mutaciones relacionadas con reinfecciones, algunas mutaciones en otras variantes relacionadas con escapar al sistema inmunológico, como beta, por ejemplo, ¿sí? Después de unas vacunas, algunas vacunas parece que no funcionaron tan bien, parando directamente la replicación del virus. Sí han funcionado todas las vacunas para lo más importante, que es prevenir la hospitalización y la mortalidad. U otras variantes como Delta, aumentando la transmisibilidad del virus. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que cuando uno hace un análisis de evolución de los genes que puede tener un microorganismo, siempre hay un límite. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos el receptor ACE2, que es aquel receptor al que se pega el ligando, que es la proteína S del virus, y la cual sirve para su internalización. Muchos pensamos de que van a seguir saliendo vacunas, entonces el virus piensa y dice, ok, sigamos mutando aquí en la spike hasta evadir estas vacunas, pero es importante tomar en cuenta
que esto es un juego entre una llave y una cerradura. Entonces, si es que cambiamos mucho la llave, llega un momento en que ya no va a abrir la cerradura. Entonces, si bien es cierto que el rango de mutaciones que tiene esta proteína S es bastante grande, no es infinito, ¿sí? Y eso es algo importante tomar en cuenta. ¿Cuál es el límite? No sabemos. Muchos piensan que la variante Delta hasta el momento es una variante que tiene un fitness, es decir, es el virus más hábil que encontramos en nivel de contagiosidad o de transmisibilidad del virus, pero todavía no sabemos si ya hemos llegado a este tope. Ojalá que Delta sea el tope y que no encontremos alguna más. Bueno, ahora han salido otras como esta C.2.1 y otras, pero ya vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, ¿cuándo estas variantes se vuelven importantes? Cuando pasan dos cosas. Uno, hay mutaciones en zonas importantes. ¿Cuáles son zonas importantes? Obviamente la proteína S es la más caracterizada. No hay que descuidar los otros genes también. Nosotros en el mes de abril del 2020 encontramos una variante y le nombraron variante ecuatoriana a 4 pacientes en Quito. Esta tenía una mutación en esta otra proteína que se llama ORF3B y resistía mejor los interferones de esta variante. Publicamos con unos colegas japoneses justamente este análisis. La buena noticia es que parece que no tenía un fitness tan importante esta variante que les menciono y desapareció, no fue encontrada nunca más. Qué bueno en realidad, pero es importante tomar en cuenta no solo la proteína S. Sin embargo, cuando estas mutaciones o acumulación de mutaciones en variantes llegan a ser importantes para la salud pública, obviamente cuando empezamos a ver un aumento de casos reportados en una zona geográfica. Y obviamente esto puede ser por muchas causas, por ejemplo, que esa zona previamente no tenía contacto con el virus, o peor aún, que si es que esa zona ya tenía contacto con el virus, hay muchas reinfecciones, o vacunadas, y a pesar de eso, las vacunas no paran la transmisión del virus. Pues obviamente, si es que empezamos a encontrar una variante que empiezan a aumentar los números de casos, nos llama la atención. Y ahí se empiezan a considerar estas variantes como de interés, preocupación o alta consecuencia. Entonces, para resumir esta parte, una mutación, un cambio de nucleótidos que puede evidenciarse o no en un cambio de aminoácidos en un gen del virus, y el patrón específico de ciertas mutaciones es lo que hace una variante. Entonces, una variante es el conjunto de un set de mutaciones distintivas y obviamente estas variantes normalmente tienen un origen ancestral común próximo, es decir, por eso empezaron a llamarse las variantes inglesas, la de Brasil, etcétera, por el primer reporte que tuvieron. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que ya vemos otras cosas interesantes que ya les voy a contar. Y tenemos variantes de interés, que son aquellas que demuestran justamente, sobre todo, alta transmisibilidad. La más común que tenemos aquí en el país es esta IOTA, o la variante de Nueva York, que se le conocía. Y ahora esta B1621, que desde el día de hoy se le conoce como MU. Y ya les voy a hablar de esta variante y por qué es importante. Variantes de preocupación tenemos sobre todo estas 4, alfa, beta, gamma y delta, y obviamente delta es la más popular ahora. Y variantes de alta consecuencia, ¿cuál es la diferencia entre preocupación e interés? Más evidencia en transmisibilidad, más evidencia en que aumenta riesgo de hospitalizaciones, de muertes, etcétera. Escape del sistema inmune, entonces esto hay que considerar, esto más evidencia. Y variantes de alta consecuencia, que ninguna ha sido reportada hasta el momento, sería que haga que las vacunas no funcionen totalmente, los tratamientos, la sintomatología sea totalmente diferente, el tipo de población sea totalmente diferente, el modo de transmisión sea diferente o el diagnóstico sea totalmente diferente. Y por eso todavía no tenemos variantes de alta consecuencia. Sin embargo, en las variantes de interés y preocupación, más que fijarnos en cada una de las variantes, veamos estas mutaciones. Una de las principales, de las primeras que apareció fue esta D614G. Si se acuerdan, este es del virus, este es de la proteína S del espiga, y aquí está
algo que es muy importante para el virus, que es RBD, o Receptor Binding Domain en inglés, que significa la zona, el dominio de la proteína que se pega al receptor ACE2. ¿Qué pasa si cambia aquí? Obviamente nos da una idea de que el virus entonces se pega mejor o tiene algún efecto importante. Y justamente las mutaciones aquí, como esta de 614G, N501, están muy relacionadas, sobre todo con que el virus se pega mejor. Y esta 417, que es típica de las variantes de estas variantes, como por ejemplo la alfa. Y esta 452R, que es típica también de las variantes como por ejemplo la delta. Entonces, estas mutaciones relacionadas con transmisibilidad. Sin embargo, hay otras mutaciones que podrían tener una implicación de escapar al sistema inmune, como estas de lesiones de los aminoácidos 69 y 70, como esta mutación en esta posición 484, y esta 417, están muy relacionadas con justamente estos sitios, son blancos de anticuerpos neutralizantes, y obviamente si mutan, nos podría dar la idea de que lo hacen para escapar a anticuerpos neutralizantes, y eso justamente es lo que hemos visto. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos potenciales de transmisión aumentada de estas variantes del SARS-CoV-2? En primer lugar, una mayor ventana de contagio. Se cree que estos virus, estas nuevas variantes, son más contagiosas en primer lugar porque tienen una mayor ventana de contagio. Normalmente se pensaba o era cultivable el virus en una persona y por ende cultivable, es decir, que podía ser infeccioso en una persona con las variantes normales, desde un día antes de que empiece a desarrollar síntomas hasta 2, 4 días después de empezar a desarrollar síntomas. La ventana con estas nuevas variantes como Delta ha hecho que empiece justamente el contagio incluso desde 2 días antes de empezar a tener síntomas hasta incluso 7 días después. Esta mayor ventana de contagio puede ser que el virus es muy eficaz en replicarse por más largo tiempo en las vías respiratorias superiores, ¿sí? Obviamente las complicaciones que vemos son en vías respiratorias inferiores, pero si un virus se queda más tiempo replicándose en vías respiratorias superiores, es por ende mucho más contagioso para la población en general. Además de eso, un mayor desprendimiento del virus, es decir, que el virus se pega mejor y se suelta mejor cuando se replica. Y también puede ser por esta mayor afinidad del receptor, al receptor del huésped, a este ACE2. Con esto se ha encontrado justamente que la variante original de Wuhan, que tiene un R0 de 2.4 a 2.6, incrementó con alfa a 4.5 y ahora con delta a 5 a 8, es decir, son variantes que son mucho más contagiosas. Por un periodo menor de tiempo, una persona puede ser mucho más contagiosa. Y por último, también tenemos esta característica que es la mayor estabilidad ambiental. Les mencioné sobre estas proteínas E, M y N que podrían estar relacionadas a hacer que esta envoltura proteica lipídica del virus tenga mayor estabilidad y por ende sea más transmisible por vías aerosoles o más resistente a la desecación, por ejemplo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los virus con envoltura normalmente son bastante sensibles a estos aspectos como la desecación, lavado de manos, es decir, todos los jabones, es decir, el alcohol, lo eliminan fácilmente la envoltura de este virus. Entonces, algo que tenemos que considerar. Y también considerar que hay otros virus que son mucho más contagiosos, las paperas, el sarampión, sobre todo el sarampión tiene un R0 de 18, es el virus más contagioso que existe. Y justamente una de las cosas interesantes que dijo Daniel en relación a lo de la inmunidad de rebaño, es que no solo depende, obviamente, de la eficacia de las vacunas, sino también hay que considerar la transmisibilidad del virus. Un virus más transmisible, por ende, necesita más población que tiene que estar vacunada para lograr inmunidad de rebaño. Inmunidad natural, muchos de estos virus, como el sarampión, las paperas, la rubiola, nunca la conseguimos, sino hasta que se desarrollaron las vacunas.
Y ahora lo más probable es que necesitemos, por ejemplo, para sarampión, necesitamos que un 98% de los niños esté vacunado para lograr parar la transmisión en esta población. Lo más probable es que con Delta necesitemos vacunar a más del 90% de la población. Y obviamente dentro de esa población están también los niños. Entonces es importante tomar en cuenta eso. ¿Cómo se originan las variantes? Las dos formas más típicas son, uno, en pacientes inmunodeprimidos, es decir, pacientes que tienen una replicación viral activa de este virus. Sin embargo, no logran aclararlo, es decir, estos anticuerpos no logran eliminarlo por largos periodos de tiempo. Entonces, en estas mismas personas se van acumulando mutaciones. Esto ya se ha visto evidencia en algunos pacientes inmunocomprometidos. Sin embargo, la otra teoría que es tal vez la más plausible y que vemos, por ejemplo, aquí con este origen de la variante gamma, como en sitios, en poblaciones donde hay una alta transmisión, pero una mediana, pero que han sido medianamente expuestas, pueden irse acumulando estas mutaciones con el tiempo y por ende formarse estas nuevas variantes. Esto justamente fue publicado hace unos meses atrás en este prestigioso blog de virus que se llama Virological, sobre cómo se originó esta variante de Brasil en Manaus, y es importante tomar en cuenta. Estas son las mutaciones, como se esperaba que se vayan acumulando las mutaciones, y ¡tac! De repente una variante con muchas más mutaciones observadas de aquellas esperadas con ese tiempo. También es algo muy importante tomar en cuenta ahora esto que se llama evolución convergente. Y a veces estamos muy, o nos dejamos llevar mucho por esta idea de que lo importante son las variantes. Sin embargo, es importante no solo reportar, el hacer un análisis genómico no es un análisis diagnóstico o complementario del diagnóstico. Es decir, no me sirve de nada a mí coger y decir a un paciente, tiene alfa, tiene beta, tiene gamma, probablemente no tiene mucha implicación en esa persona, pero sí a mediano o a largo plazo en términos de análisis epidémico o epidemiológico. Y la implicación de análisis de variantes tiene que ir mucho más allá de considerar variantes, sino de ver mutaciones. Y eso justamente es lo que estamos viendo. Por ejemplo, Delta, o esta variante que se originó en la India, la hemos visto cómo se ha originado en California de manera independiente, las mismas mutaciones. Y ahora, esta nueva variante que se llama Mu, más conocida como 21H o B1621, que fue encontrada por primera vez en Colombia y reportada por nosotros hacia ya muchos meses en el Ecuador, tiene mutaciones que las comparte justamente con la variante beta, y por eso nos empezó a llamar la atención. Mutaciones relacionadas con escape inmunológico y también con alta transmisibilidad. Tiene una mutación que es compartida con Delta, por ejemplo. Entonces, es importante no solo ver variantes, sino ver estas mutaciones, como digo. Y tomar en cuenta esto que se llama evolución convergente. A mis alumnos siempre les pongo el mismo ejemplo. Un delfín y un tiburón, ambos tienen la misma aleta dorsal. Eso no significa que tenían un ancestro común cercano, sino que llegaron a obtener algo que funcionalmente es importante a pesar de tener dos orígenes diferentes. Y eso justamente es lo que estamos viendo con estos virus. En diferentes zonas están surgiendo estas mutaciones y son porque les produce alguna ventaja a este virus. En Ecuador, ¿cómo ha pasado, obviamente, desde que lo detectamos, este virus, en marzo del año anterior, con estas variantes 19, después empezaron a encontrar estas 20A, 20B, 20C, aquí vemos lo que fue reportando durante el año anterior, y obviamente desde que empezó a reportarse alfa ha sido la más común variante encontrada en este país, sobre todo en la sierra, en la Amazonía, y Iota, que ingresó justamente varias veces
por la costa, sobre todo por Guayaquil, son de las más comunes que se encontraron. Sin embargo, después entró Gama, originaria de Brasil, entró Lambda, originaria desde, o llamada variante andina, que se encontró en Perú, en Chile, en Ecuador, y últimamente esta 21H o Mu, originaria desde Colombia. Y vemos cómo están compitiendo ahora entre todas estas variantes que son muy contagiosas. Y ojo, aquí hay otras que están marcadas con gris y que la gente no habla mucho de estas. ¿Por qué? Porque piensan que como no son variantes de interés o preocupación, no hay que tomar en cuenta, pero están acumulando mutaciones y hemos encontrado estas variantes con mutaciones interesantes como esta 484, 501, etcétera. Y es importante tomar en cuenta eso. El último análisis que hicimos aquí en Quito demuestra cómo la variante alfa sigue siendo la predominante en conjunto con gamma, y después tenemos otras variantes, y esta variante mu es una de las más importantes que está circulando en Quito. Delta es importante, ha tenido varios brotes. El brote más grande que hemos tenido en Ecuador ha sido en El Oro, y ya les voy a hablar sobre eso, pero no es una variante que la encontramos con un crecimiento exponencial tan grande como hubiéramos esperado. Obviamente hay muchos factores que juegan un papel importante, como la vacunación, como otras medidas preventivas que se toman. Obviamente ahora todos pensamos en vacunación como la solución, pero obviamente no es la única solución. Pero también es algo importante tomar en cuenta de que como compiten entre ellas, a veces no es tan fácil desplazarlas si es que ya están bastante instauradas en un solo sitio, o no hay tantos eventos de introducción de este virus o de estas variantes. Hace unas pocas semanas lideramos justamente un reporte en este blog que les mencioné, tal vez desde el blog de donde se han reportado justamente la emergencia de todas estas variantes. Obviamente no es revisado por pares, sin embargo, se enriquece mucho la discusión, el poner los datos aquí en este blog, y pudimos liderar desde aquí nuestro grupo del Instituto de Microbiología de la Universidad de San Francisco el reporte de esta. Y claro, vemos como alfa y iota los reportes son altos, pero parece que están teniendo una tendencia a la baja, mientras gamma y mu son las predominantes en realidad. Es muy interesante como vimos este origen en el sur de Colombia, el norte de Ecuador. La reportamos desde mayo, el 15 de mayo, aquí al Ministerio de Salud, resaltando justamente la importancia de estas mutaciones y después del número de casos que fuimos encontrando. En Latinoamérica no se secuencia tanto como en otros países y en otras regiones del mundo, y por ende este post también trataba de presionar para que sea considerada esta también una variante de interés por la OMS. Fue considerada después primero por la SDC de Europa, por Reino Unido. Ha habido brotes epidémicos en Francia, en España, en Reino Unido, brotes pequeños. En Florida ya es más del 10% de los casos, en Colombia es más del 40, casi el 39% de los casos que se han sido secuenciados pertenecen a esta variante. Aquí el rango es entre el 10 y el 20%, con un promedio de 13% aquí en Quito, en el Ecuador, pero en algunos sitios, como por ejemplo en el Carchi, en Esmeraldas, ha habido semanas que ha sido el 80% de todas las variantes que hemos encontrado. Lo interesante es que evidenciamos también este post que esta variante salió a Europa y regresó una subvariante ya denominada 621.1 y se ha encontrado ya en varios países de Latinoamérica. Es decir, la exportamos y la importamos de nuevo fortificada. Y claro, el día de ayer, la OMS ha considerado a esta nueva variante como una variante de interés y le ha puesto un nombre para que no le digan variante colombiana, como MU. Estamos muy, muy contentos de que este trabajo haya nacido aquí en el país. Una infidencia en relación a esto.
hemos discutido con la gente de Colombia, pero la gente de Colombia ha tratado de decir que esto no es importante, esta variante, que sus mutaciones no son importantes, que es un hallazgo casual de que esta variante es típica de ahí, que no le digan colombiana, es decir, más les ha preocupado la parte política que la parte de análisis. Entonces hicimos este post con investigadores de varios países, sin contar con los investigadores de Colombia, que como digo, a veces es difícil hacer colaboraciones, sobre todo con instituciones públicas. Con los académicos es mucho más fácil hacer o establecer este tipo de colaboraciones. Variante Delta, y justamente es algo importante, dentro de Delta ya tenemos 13 subfamilias de Delta. La Delta típica, denominada B1.617.2, y subvariantes que se conocen como AY1, AY2 hasta AY12. Y lo interesante de esto es que esto tiene que ser analizado, como les digo, no solo importa reportar que existe una variante, sino esto tiene que hacer un análisis filogenético, un análisis filodinámico, porque puede proveer herramientas importantes para tomar decisiones. Por ejemplo, en Ecuador, el brote que ha habido en el oro nació normal de esta variante AY12, que fue originaria no de India, sino en Israel. Se encontró por primera vez esta variante. Es delta, pero es la variante AY12 justamente. Y esta justamente se ha esparcido a diferentes provincias, ha llegado a Pichincha, Manabí, Guayas, no ha producido brotes más grandes. Sin embargo, por ejemplo, en el contagio comunitario que vemos en Quito, las diferentes versiones de Delta que hemos encontrado han sido la Delta original, es decir, no son originarias de esta AY12 que la encontramos en Israel y en el oro, sino son diferentes. Es decir, nosotros hemos contado por lo menos 5 eventos de introducción diferentes de Delta en el Ecuador, y es importante eso tomar en cuenta para los epidemiólogos. Y obviamente las vacunas contra todas las variantes tienen un efecto muy, muy importante, sobre todo controlando la transmisión activa del virus. Esto se puede dar, obviamente, por, sobre todo, altos niveles de vacunación en poblaciones que además controlan bastante bien sus fronteras. Por ejemplo, aquí vemos a Dinamarca, un súper buen... Aquí vemos, por ejemplo, en Estados Unidos no ha habido una buena nivel de vacunación. Lastimosamente, mucha gente no se ha vacunado. Hay muchas campañas de los antivacunas. Hay muchas campañas de gente que dice que no usemos mascarillas. Y lastimosamente, Delta ha tenido un efecto. En otros países que han controlado mejor esto, con mascarillas, no haciendo aglomeraciones, promoviendo educación, obviamente, promoviendo mejores técnicas diagnósticas, no ha habido un aumento de mortalidad, no ha habido un aumento de casos siquiera, se ha controlado bien esta variante como es en Dinamarca. En Quito, como lo dijo Daniel, estamos viendo un descenso, estamos muy contentos, casi no tenemos exceso de fallecidos diarios en el Ecuador, estamos en unos números casi pre-pandemia. Es muy, muy importante esto. Ojalá esto se mantenga y obviamente los efectos de la vacunación y otras medidas se tengan que mantener. Ya, como dijo Daniel, a veces uno de los riesgos de pensar que ya todo está bien y todo el mundo se puede descuidar. Hay que tener mucho cuidado con esto. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con gusto puedo responderles. Muchas gracias, doctor Cárdenas, por su exposición. Pues nos quedamos bastante informados respecto a estas variantes de interés que tenemos dentro del país. Hay una pregunta, le voy a realizar las preguntas del auditorio, si me lo permite. La primera pregunta dice, ¿existe alguna manera en el futuro se entregue un resultado de PCR COVID positivo con el tipo de variante al que uno está expuesto? ¿Sería factible realizar esto? Bueno, es importante tomar en cuenta que ya hay análisis de PCR que miden mutaciones, es decir, buscan esta 501Y, esta 484K,
Sin embargo, estos análisis, incluso la Delta, también ya hay PCRs. Obviamente el costo de hacerse un PCR y hacerse, además de eso, para saber si es positivo, este PCR adicional incrementa obviamente el costo y a veces no está a la disponibilidad de la mayoría de personas. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que para descubrir cosas nuevas se necesita hacer secuenciamiento. Y obviamente eso todavía no tenemos accesibilidad para hacerlo en todos los sitios, sobre todo por los costos. Nos cuesta dependiendo del tipo de tecnología, etcétera, entre unos 120 hasta $200 es el secuenciamiento de una de estas variantes. Entonces, pienso que también el efecto importante que tienen sería sobre todo para un análisis epidemiológico, más que para un análisis, como digo, a pie de cama de paciente. En algunos países ya se está haciendo esto. En el Congreso de la Sociedad Europea de Microbiología recomiendan justamente tratar de implantar esto como método complementario al diagnóstico, saber qué variante hay para ver qué podemos esperar de ese paciente. Sin embargo, pienso que para nuestra realidad todavía estamos lejos de esto. Correcto. Y algo muy importante, justamente hablando del diagnóstico, ¿no? De la identificación de estas nuevas variantes. Por experiencia propia, trabajamos en hospitales COVID y hospitales Centinela, en donde seguramente tenemos varias variantes juntas en un solo lugar y no estamos realmente muy claros de si es que tenemos una variante o no tenemos otra variante. ¿Cómo podemos manejar eso a nivel hospitalario? Yo creo que es una duda que tenemos todos. ¿Qué esfuerzos se está haciendo a nivel público para identificar estas variantes, hacer estos estudios de secuenciación y etcétera? Bueno, lastimosamente, como digo, el desarrollo tecnológico de este tipo de técnicas no ha sido implantado en el país de manera amplia. Nosotros fuimos el tercer país en Latinoamérica que pudimos secuenciar este virus. Estamos muy orgullosos de ello. Después, por 6 meses, fuimos los únicos que podíamos dar esta información. Se sumaron colegas de otras universidades, como la Universidad de Espíritu Santo, como a la UTPL, colegas de IQIAM, que justamente colaboran con nosotros para implantar este tipo de tecnologías. Ahorita estamos entrenando a gente del INSPI Quito, por ejemplo. Desde hace un par de meses, el INSPI que maneja virus respiratorios de Guayaquil compró un secuenciador y ya se están produciendo mayor número de secuencias a nivel público. Pero de nuevo, esto tiene que, hay mucho todavía por trabajar. Por ejemplo, hacer un análisis, y aquí obviamente necesitamos de los salubristas, de los epidemiólogos, que hagan un muestreo inteligente de dónde sacar las muestras para ver cuáles se toman en cuenta para este tipo de estudios, que no haya un sobrelapamiento de sitios. Por ejemplo, si obtenemos montones de secuencias de Quito y de Guayaquil, pero el resto de sitios quedan sin saber qué variantes existen, no está bien o no nos permite justamente tomar decisiones adecuadas. Entonces, sí se ha incrementado la capacidad de secuenciamiento en el país. Lastimosamente, como digo, no se hace a tan alta escala como esperaríamos. Países como el Reino Unido secuencia casi el 10% de todos los PCRs positivos, los manda a secuenciar. Australia, Nueva Zelanda, secuencia todos los casos de COVID-19. Nosotros no llegamos al 0.1% todavía. Queremos justamente y hemos obtenido algunos grants para incrementar la capacidad de secuenciamiento y tener una mejor idea de qué es lo que pasa, pero obviamente estamos todavía lejos de alcanzar estas metas. Gracias, Doc. Y pues la última pregunta. Había mencionado dentro de la exposición que a veces tenemos tantas mutaciones que no son identificables por ciertos métodos de PCR actualmente manejados en el país. Ahora, ¿cómo podríamos estar seguros de que tal prueba PCR es adecuada o tiene tal vez un mejor estándar frente a otro laboratorio? ¿Hay algún proceso de mejora de estos PCRs constantemente? ¿Cómo podemos estar seguros de que la prueba que estamos realizando es una prueba adecuada?
Lo mejor es aquellas pruebas que utilizan varios genes, no solo uno, eso es algo importante, porque obviamente las probabilidades de tener falsos negativos disminuyen. O la otra es que muchos de estos empresas hacen un seguimiento en tiempo real de cómo se van dando estos presencia de falsos negativos, falsos positivos, y van actualizando también estos primers. Obviamente a veces no hacen un reporte de que se han actualizado los primers porque ellos nos avisan qué gen es, pero a veces no dicen exactamente qué primer es porque es bajo justamente el desarrollo que tiene cada uno de sus kits. Pero es importante, obviamente, ver empresas que hacen esto o que constantemente están haciendo análisis en zonas geográficas específicas de eficacia de estas pruebas comparadas justamente con otras. El gold standard sigue siendo definitivamente el PCR, pero las pruebas de antígenos, por ejemplo, son súper, súper buenas. Y como digo, también la parte clínica. Todo es COVID, con sintomatología respiratoria, todo es COVID hasta que se muestre lo contrario, más o menos, por el momento. Y es importante justamente, si nos viene un PCR negativo y tal vez desde un laboratorio clínico que no tenemos mucha confianza y pensamos que es COVID, ustedes son los clínicos, tienen que decir esto es COVID. En realidad, así un PCR siga negativo y tal vez, obviamente, decir hay que hacer otro examen en otro laboratorio. Perfecto. Bueno, eso sería pues las preguntas que hemos tenido frente a la charla que se ha brindado. Muchas gracias, doctor Paul Cárdenas, por una brillante participación, una información bastante nutritiva pues para todos nosotros. Sin duda pues nos servirá para nuestra práctica. Muchas gracias, doctor Cárdenas, por la presencia. Esperamos tenerlo con nosotros en una próxima ocasión. Le agradecemos mucho y que tenga una buena noche. Muchas gracias a los organizadores y felicitaciones.